¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde, en medio de tus oraciones, parece que Dios guarda silencio? Es un sentimiento que puede ser desconcertante. Estamos acostumbrados a buscar respuestas claras y directas en la Biblia, pero hay momentos en los que parece que Dios responde con silencio. Este silencio, lejos de ser un signo de abandono, es un espacio donde nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Nos invita a confiar en la presencia de Dios, incluso cuando no podemos escuchar su voz. Este silencio de Dios no es fácil de entender. Nos desafía a buscar respuestas dentro de nosotros mismos y a fortalecer nuestra fe en lo invisible. Es como si Dios nos estuviera invitando a un nivel más profundo de confianza, uno donde su presencia no depende de nuestras percepciones sensoriales, sino de una fe que trasciende lo visible. Consideremos la historia de Job, un hombre que lo tenía todo y de repente lo perdió todo. En medio de su dolor y sufrimiento, Job buscó respuestas de Dios. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta inmediata, Job enfrentó un largo periodo de silencio. Ese silencio que al principio parecía un castigo, en realidad era una pausa divina. Era como si Dios estuviera diciéndole: confía en mí, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. A través de este silencio, Job aprendió una verdad profunda. La fe no se trata solo de recibir respuestas, sino de confiar en Dios, incluso cuando no las tenemos. Es un recordatorio de que, a veces, lo más poderoso que Dios puede hacer por nosotros es permanecer en silencio, permitiéndonos crecer y fortalecernos en la espera. Cuando pensamos en ese silencio de Dios, podemos sentirnos perdidos o incluso abandonados. Pero es importante recordar que el silencio también puede ser un lenguaje. En la vida de Job, este silencio fue la antesala de una revelación más profunda de quién es Dios. Después de todo, si siempre recibimos respuestas inmediatas, ¿cómo crecería nuestra paciencia, nuestra confianza, nuestra fe? Es en el silencio donde estas virtudes realmente se desarrollan. Este viaje a través del silencio nos lleva a un lugar donde entendemos que la fe no es solo una herramienta para obtener respuestas, sino una relación en la que confiamos en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Es en estos momentos de silencio donde aprendemos a escuchar de una manera diferente, no con nuestros oídos, sino con nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, hay otros momentos en los que Dios parece estar en silencio. Pensemos en Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí, en su momento de mayor angustia, oró fervientemente, pero no hubo una respuesta inmediata del cielo. En lugar de eso, enfrentó la cruz con un silencio que era tanto una aceptación como una profunda confianza en el plan divino. Este silencio no fue una señal de abandono, sino de una obediencia total y una confianza absoluta en que, incluso en la oscuridad más profunda, el plan de Dios prevalecería. Jesús nos mostró que a veces el silencio de Dios no es una ausencia, sino una invitación a participar en algo mucho más grande y profundo de lo que podemos comprender. Cuando enfrentamos el silencio de Dios en nuestras propias vidas, puede ser un momento de profunda introspección. Tal vez estés pasando por una temporada donde sientes que tus oraciones no son escuchadas, o que las respuestas que esperas no llegan. Es natural sentirse frustrado o confundido. Pero estos momentos de silencio no son en vano. Son una oportunidad para que nuestra fe sea refinada, para que nuestra confianza en Dios sea fortalecida. Es en estos momentos donde recordamos que Dios no siempre actúa de la manera que esperamos. Su silencio puede ser una forma de guiarnos hacia algo más grande, una dirección que no habríamos considerado si hubiéramos recibido una respuesta inmediata. Nos enseña a depender más de su voluntad y menos de nuestro entendimiento. Pensemos también en los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante ese tiempo,
No hubo profetas que hablaran en nombre de Dios, y el pueblo de Israel debió haberse sentido desorientado. Sin embargo, ese silencio preparó el camino para la llegada de Jesús, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. A veces, el silencio es necesario para preparar algo grande. Este silencio nos muestra que Dios trabaja en su tiempo perfecto, no en el nuestro. Nos invita a confiar en su sabiduría y a tener paciencia, sabiendo que sus planes son siempre para nuestro bien, aunque no lo entendamos en el momento. En nuestras vidas modernas, donde todo parece moverse a un ritmo vertiginoso, el silencio de Dios puede ser aún más difícil de soportar. Estamos acostumbrados a respuestas rápidas, a soluciones inmediatas. El silencio de Dios nos obliga a detenernos, a reflexionar y a reevaluar nuestras prioridades. Nos recuerda que la fe no es un camino de atajos, sino un proceso de crecimiento y maduración. Es en este espacio de silencio donde aprendemos a valorar más su presencia y menos las respuestas inmediatas que anhelamos. A lo largo de la Biblia, los momentos de silencio preceden grandes movimientos de Dios. Antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí, hubo silencio. Antes de que Elías escuchara la voz suave y apacible de Dios, hubo un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ellos. Fue en el silencio que Dios se reveló. Es un recordatorio poderoso de que el silencio no es un final, sino una transición hacia algo mayor. Es una pausa que prepara nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nos invita a ser pacientes, a confiar y a esperar con esperanza, sabiendo que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo o escucharlo. Es importante recordar que el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios está presente incluso en los momentos en los que no lo sentimos o escuchamos. En esos tiempos, nuestra fe es desafiada a un nivel más profundo, donde aprendemos a confiar en su presencia más allá de nuestras emociones y percepciones. Es un llamado a una fe más madura, una que no depende de señales constantes, sino de una confianza inquebrantable en su amor y cuidado. A veces, Dios usa el silencio para que podamos oír más claramente. En un mundo lleno de ruido, el silencio se convierte en un espacio sagrado donde podemos escuchar su voz de una manera más profunda y significativa. Es en la quietud, donde a menudo descubrimos las respuestas que hemos estado buscando, no en palabras, sino en la paz y la seguridad que solo Él puede dar. Estos momentos de silencio también nos enseñan a valorar las respuestas cuando llegan. Después de un período de espera, la respuesta de Dios puede traer una mayor alegría y una comprensión más profunda de su voluntad para nuestras vidas. Es como la luz que brilla con más intensidad después de una larga noche oscura. El silencio de Dios, entonces, no es un vacío, sino una preparación. Es un tiempo en el que nuestras raíces se profundizan, donde nuestra fe se solidifica y donde aprendemos a descansar en la soberanía de Dios, confiando en que su tiempo y sus caminos son perfectos. El silencio de Dios también puede ser una invitación a la acción. A veces, en lugar de darnos respuestas directas, Dios nos llama a buscar, a movernos, a actuar en fe. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta de que la fe no es solo esperar pasivamente, sino también dar pasos adelante, confiando en que Dios guiará nuestros caminos, incluso cuando no podemos ver claramente hacia dónde nos dirigimos. Este tipo de fe activa nos desafía a ser participantes en el plan de Dios, no solo espectadores. Nos recuerda que a veces el silencio es el espacio donde Dios nos está esperando para que demos el primer paso. Es un recordatorio de que la fe sin acción está incompleta. Es a través de nuestras acciones que nuestra fe se hace viva y real. En nuestras vidas, el silencio de Dios
puede llevarnos a descubrir fuerzas y capacidades que no sabíamos que teníamos. Es en esos tiempos de incertidumbre y espera que a menudo encontramos una nueva claridad de propósito, una visión renovada de lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Es en estos momentos cuando Dios nos moldea, nos prepara para lo que viene y nos equipa para enfrentar los desafíos con una fe más fuerte y una confianza más profunda en su plan. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta en las manos de un Dios que sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al final, lo que descubrimos es que el silencio de Dios no es un rechazo, sino una forma diferente de comunicarse con nosotros. Es un recordatorio de que nuestra relación con Él no se basa únicamente en las palabras o las respuestas, sino en una confianza profunda y continua. Este silencio nos lleva a un lugar donde podemos encontrarnos cara a cara con nuestras propias limitaciones, nuestras dudas y temores, y es allí donde Dios trabaja de manera más profunda en nuestros corazones. El silencio nos enseña a confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Nos invita a recordar su fidelidad pasada y a confiar en su amor presente, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Es un espacio donde aprendemos a descansar en la promesa de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará, incluso en los momentos más oscuros. Y así, mientras esperamos en el silencio, podemos estar seguros de que Dios está obrando, preparando algo grande. El silencio no es el fin, sino el preludio de una obra más profunda, más completa, que se revelará en su tiempo perfecto. Al mirar hacia atrás, veremos que esos momentos de silencio fueron los que más contribuyeron a nuestro crecimiento espiritual. Fueron los momentos en los que aprendimos a confiar más plenamente, a caminar más cerca de Dios y a esperar con esperanza y paciencia por su voz. El silencio, en su aparente vacío, está lleno de la presencia y el propósito de Dios. Al mirar hacia atrás, veremos que esos momentos de silencio fueron los que más contribuyeron a nuestro crecimiento espiritual. Fueron los momentos en los que aprendimos a confiar más plenamente, a caminar más cerca de Dios y a esperar con esperanza y paciencia por su voz. El silencio, en su aparente vacío, está lleno de la presencia y el propósito de Dios. El silencio de Dios puede ser visto como una oportunidad para desarrollar una mayor intimidad con Él. Es en estos momentos de quietud que somos desafiados a buscarlo más profundamente, a conocerlo no solo por lo que hace, sino por quién es. En el silencio se nos invita a descubrir el carácter de Dios de una manera que quizás no hubiéramos conocido si siempre hubiera habido respuestas rápidas y fáciles. Este tipo de relación profunda con Dios requiere paciencia y perseverancia. No es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Es como una planta que necesita tiempo para echar raíces profundas antes de poder crecer fuerte y saludable. El silencio es el tiempo en que estas raíces se fortalecen, preparándonos para los desafíos que vendrán. Además, el silencio nos enseña a escuchar de una manera más profunda. En lugar de buscar siempre respuestas inmediatas, aprendemos a valorar la importancia de la espera, de estar en la presencia de Dios sin agendas, sin expectativas específicas, solo con el deseo de conocerlo más. Es en estos momentos donde podemos escuchar su voz de una manera más clara y significativa. La espera y el silencio también nos enseñan a depender más plenamente del Espíritu Santo. En nuestra impaciencia, a menudo queremos adelantarnos a los planes de Dios. Pero el Espíritu nos guía para esperar, para confiar, para caminar en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Es una lección difícil, pero invaluable, que nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el momento adecuado. En el silencio, descubrimos que Dios no solo está interesado en darnos lo que pedimos, sino en transformarnos en las personas que Él quiere que seamos. Es un proceso de refinamiento, donde nuestras prioridades son reordenadas, nuestras motivaciones purificadas y nuestra fe profundizada.
A través del silencio, Dios obra en nosotros, preparándonos para el propósito que tiene para nuestras vidas. Finalmente, el silencio nos lleva a un lugar de rendición. Aprendemos a rendir nuestros deseos, nuestras ansiedades, nuestras necesidades, y a confiar en que Dios tiene el control. Es una rendición que no es pasiva, sino llena de esperanza y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En última instancia, el silencio de Dios no es algo que debemos temer, sino algo que podemos abrazar como parte de nuestro viaje de fe. Es en el silencio donde aprendemos las lecciones más profundas, donde nuestra fe es fortalecida y donde nos encontramos más cerca de Dios. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un tiempo de silencio, recuerda que Dios está obrando, incluso en lo que parece ser un vacío. Su silencio es un testimonio de su cuidado y su deseo de que crezcamos en Él. El silencio de Dios, a menudo, se convierte en un espejo que nos refleja nuestras propias expectativas y deseos. Cuando esperamos que Dios responda de cierta manera y Él guarda silencio, se nos presenta una oportunidad para examinar nuestro corazón. ¿Estamos buscando a Dios por quien es o simplemente por lo que puede hacer por nosotros? Este tipo de introspección es esencial para una fe madura y profunda. La espera y el silencio pueden también revelar nuestras debilidades, nuestras ansiedades y nuestros temores. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde podemos entregarle a Dios nuestras cargas, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El silencio nos enseña a soltar el control, a rendir nuestras vidas completamente a la guía divina. Además, el silencio nos da la oportunidad de apreciar la creación de Dios de una manera más profunda. Sin la distracción del ruido constante, podemos ver su obra maestra en el mundo que nos rodea. El susurro del viento, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas en los árboles, todo nos habla de la presencia de un Creador que está íntimamente involucrado en su creación. Es en este silencio que a veces encontramos las respuestas que hemos estado buscando, no en palabras, sino en una paz profunda que solo Dios puede proporcionar. A través de la creación, Dios nos recuerda que Él está en control, que su mano guía cada aspecto de nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Otra lección que aprendemos en el silencio de Dios es la importancia de la comunidad. Aunque es vital tener momentos de silencio personal, también es crucial estar rodeado de una comunidad de fe que pueda apoyarnos, orar con nosotros y recordarnos las promesas de Dios cuando nosotros mismos no podemos escucharlas. La comunidad actúa como un eco de la voz de Dios en nuestras vidas, especialmente en tiempos de silencio. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, llegamos a comprender que el silencio de Dios no es una barrera, sino una puerta hacia una relación más profunda con Él. Es una invitación a confiar en su carácter y a depender completamente de su gracia. Cuando aprendemos a abrazar este silencio, encontramos una nueva libertad, una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Finalmente, el silencio de Dios nos recuerda que nuestra vida de fe es un viaje, no un destino. En este viaje habrá tiempos de silencio, pero también habrá tiempos de revelación y celebración. Cada etapa del viaje tiene su propósito, y Dios utiliza cada momento para moldearnos, para prepararnos y para guiarnos hacia el plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Así que, la próxima vez que te enfrentes al silencio de Dios, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, obrando en el silencio, moldeando tu corazón y preparándote para la próxima etapa de tu viaje espiritual. Confía en Él, espera en Él y deja que su paz te guíe a través del silencio. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tus pensamientos.
No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan encontrar paz y reflexión. Bendiciones.